Muy buenas tardes a todos los seguidores de las redes sociales de la Biblioteca Nacional del Perú. Mi nombre es Elías Casasola, gustoso de acompañarlos en una sesión más de Fortaleciendo el SNB. La sexta sesión que nos trae y compartimos con cada uno de ustedes conocimientos, información relacionadas al servicio bibliotecario que se brinda en nuestro país y que el Sistema Nacional de Bibliotecas busca desarrollar y articular con el esfuerzo de la Biblioteca Nacional del Perú como ente rector. En esta sexta sesión estamos tocando dos temas muy importantes. Primero hablaremos sobre las barreras que han representado para las bibliotecas de nuestro país la pandemia del COVID y posteriormente conversaremos sobre la ley del libro y su vínculo para el desarrollo con las bibliotecas. Para eso contamos con la presencia de Álvaro Tejada, quien es bibliotecólogo de la Biblioteca Nacional del Perú, y también con Claudia Villena, quien es asesora legal de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias de la Biblioteca Nacional del Perú. Para poder iniciar, y antes de presentar a nuestro primer tema, que lo vamos a ver con Claudia Villena, sobre la ley del libro, quiero primero invitarlos a cada uno de ustedes a visitar la página web del Sistema Nacional de Bibliotecas, que la pueden encontrar en www.snb.gov.pe. Ya lo saben, ahí van a poder encontrar información sobre el Sistema Nacional de Bibliotecas, sobre el Registro Nacional de Bibliotecas y sobre el Centro de Recursos, que ese Centro de Recursos es un espacio en el que podrán encontrar diferentes herramientas, videos, tutoriales, guías dirigidas a los responsables y gestores de las bibliotecas públicas de nuestro país. Ahí van a poder encontrar este tipo de herramientas, así también como recursos arquitectónicos para proyectos y espacios de bibliotecas que se puedan trabajar en su comunidad. Los invitamos a todos. Y ahora quiero dar pase a Claudia Villena, asesora legal de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias, con la que vamos a tratar un tema muy importante, la ley del libro y cómo puede aportar al desarrollo de las bibliotecas. Claudia, muy buenas tardes y bienvenida a este espacio. Buenas tardes, Elías. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, en este punto creo que es importante reconocer el arduo trabajo que se llevó a cabo para aprobar esta ley, porque se inicia en el 2017. En conjunto, trabajó el Ministerio de Cultura con la Biblioteca Nacional y otros actores también que hicieron posible que pueda tenerse un complemento a la ley que ya estaba aprobada desde el 2003. Esto porque, bueno, la ley del libro, en verdad, como ya lo mencionaba, existe desde el 2003, pero no tenía un componente integral, y esto porque no vinculaba a todos los actores del ecosistema del libro. No solo implicaba pues en ese momento que se den exoneraciones al libro, sino también implicaba la implementación de espacios, y es ahí donde entra esta implicancia que tiene el que podamos contar con recursos para las bibliotecas desde el año pasado, y también para los espacios de lectura, ¿no? También se han visto otros componentes como las capacitaciones, también se ha visto el componente de circulación, entró mucho también a tallar la producción editorial, ¿no? Tanto para espacios privados como, bueno, en nuestro caso, para las bibliotecas públicas como parte de la bibliodiversidad. Entonces, es una ley que sí ha recogido componentes integrales de todas las etapas, ¿no? Desde el inicio de la creación hasta finalmente cómo el ciudadano puede acceder al libro, tanto en espacios públicos como privados. Creo que uno de sus principales cambios también es que reconoce el derecho a la lectura. A nivel constitucional se reconoce el derecho a la cultura y a la educación. Pero hay un punto cierto, y es que las ideas finalmente que se traducen en este derecho a la cultura tienen un componente fuerte en los libros, ¿no? Y en la lectura como tal. Esto empieza desde nuestro sistema normativo incluso. Entonces las personas, para poder acceder a ello, para poder hacer cualquier ejercicio de su derecho, tienen que tener esta connotación de crítica, también el poder reconocer esas ideas, reconocer sus derechos y finalmente el poder ejercerlos, ¿no? Creo que ese es un punto muy importante. No sé si tienes una pregunta en específico. Justo sobre ese tema, ¿no? Tú mencionas, nace en el 2000, inicios del 2000, el 2003 más o menos, y nace con
como una buena iniciativa, pero enfocada un poco en el tema editorial. Sin embargo, con el desarrollo que se ha ido dando poco a poco, se ha enfocado más en crear espacios, y hay ya iniciativas sobre impulsar mejores tecnologías, mejores espacios de lectura en las bibliotecas, fomentar el tema de la lectura con espacios adecuados, y sobre todo enfocado en el tema de la mejora de las bibliotecas también, por ahí. Eso, quiero enfocar ese punto, ¿no? Por ejemplo, hablar de la ley es un tema muy técnico, pero como responsable yo de una biblioteca, por ejemplo, ¿cómo, qué es lo que yo debería rescatar de la ley? ¿En qué me podría yo enfocar para entender cómo beneficia la ley del libro y cómo puede beneficiar? ¿Cuáles serían los principales puntos? Sé que hay muchos, pero quizás nos puedes mencionar uno o dos de los puntos que benefician a una biblioteca pública municipal. Bueno, sí, directamente hay un trabajo coordinado y se establece en uno de los artículos con los gobiernos locales y regionales, que creo que son los principales actores para el desarrollo de bibliotecas a nivel nacional. Se establece que pueden integrar en el plan de desarrollo concertado, ¿no? Que es el plan en el cual el gobierno local o regional basa todo su trabajo, el plan de implementación de bibliotecas. Entonces, esto porque es importante, porque si no está considerado en este plan que trabajan los gobiernos locales y regionales, es muy complejo que luego esto se traduzca en dotación de recursos, ¿no? Entonces, por eso es que muchas bibliotecas no tienen presupuesto, o si lo tienen es ínfimo, o no pueden comprar, o no pueden hacer compra de material, o no tienen un bibliotecario o un mediador especializado, ¿no? Entonces, eso es lo que finalmente genera que haya un cierre de bibliotecas, pues, a través del tiempo, ¿no? Que bueno, eso lo podemos ver más adelante, pero no han ido cerrando algunas bibliotecas, ¿no? Según la estadística de Renamo. Y eso es un problema porque no hay un trabajo detrás, ¿no? Entonces, en este plan de desarrollo concertado que reguló la ley del libro, o que regula, los gobiernos locales y regionales pueden trabajar de la mano con, bueno, en nuestro caso con la Biblioteca Nacional, que también tiene a su cargo a los centros coordinadores, ¿no? Regionales, para que se pueda hacer un plan de implementación que abarque todos los aspectos, ¿no? Y no tenga, y el ciudadano pues no solo vaya a una entidad fría donde lamentablemente pues no tiene colecciones actualizadas, entonces no se anima a leer o acercarse al libro, o no tiene personas especializadas en el tema también, ¿no? Creo que ese es uno de los puntos importantes a rescatar. Lo otro es que hay mucha promoción del desarrollo tecnológico, ¿no? Para la implementación de bibliotecas digitales. Eso también ayuda a hacer una planificación no solo de la biblioteca en físico, y eso es aún más fuerte a partir de la pandemia, ¿no? De la situación que se está atravesando, porque sí es necesario el componente digital y no solo puedes cerrar la biblioteca hasta que cualquier circunstancia que pueda acontecer pase, ¿no? Sino que hay otras herramientas que puede ir utilizando para que el ciudadano no pierda esa conexión, ¿no? Eh, También hay una dotación de recursos. Creo que ese es como el punto fundamental que se ha hecho el año pasado, ¿no? Y que se debe conocer. Fondo Libro tiene 16 millones actualmente. El año pasado se le dio 13 millones a la Dirección del Libro y la Lectura, ¿no? Del Ministerio de Cultura, y se ha hecho una compra muy grande, tanto para espacios de lectura como para bibliotecas públicas. Entonces, esto va a ser todos los años, no son recursos que solo se dan un año, sino que son anuales, ¿no? Y esto va a ayudar a que, bueno, las compras se puedan dar todos los años y se cuenten con colecciones actualizadas para el tema, ¿no? Y por lo menos desde el lado de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias, se va a plantear una estrategia de distribución para 477 bibliotecas, ¿no? A nivel nacional. Entonces eso representa un cambio sustancial a lo que generalmente se tenía antes, ¿no? Y también creo que la elaboración de un diagnóstico, que si bien eso es más del lado del sector público, es importante porque lo que falta mucho también para un desarrollo de un plan bibliotecario o a nivel de bibliotecas es información, que no se tiene, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico de la biblioteca y a partir de ahí cómo trabajo para mejorar, ¿no? Claro. Tres puntos muy importantes que mencionas. Ahora, aparte de esta ley, de esta norma que sirve como un instrumento legal y un instrumento técnico, desde la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias,
se puede decir que ha sido muy fácil, complejo, el poder informar a las demás bibliotecas públicas de nuestro país y que informar, uno, sobre los alcances de la ley y dos, qué resultados puede haberse dado, digamos, desde estas modificaciones que se han dado. Eh, Hemos visto avances en la mejora de los espacios bibliotecarios, quizá hemos visto el tema tecnológico, hoy más que nunca por pandemia, hemos tenido que recurrir a ello y nos hemos dado cuenta mucho de las deficiencias que tienen muchas bibliotecas en este campo. Y el tema del fondo, muchas de las personas, bueno, son 16 millones que bienvenidos sean para las bibliotecas, para poder desarrollar y para el fomento de la lectura en general. Pero cómo la biblioteca en sí puede recurrir a ellos, como en concreto, cómo podría yo, como una biblioteca de Arequipa, digamos, o de Puno, o de Loreto, poder tentar este presupuesto, qué mecanismo debería seguir. Son tres preguntas que te lanzo quizá muy juntas, pero vienen un poco ligadas a todo lo que nos has mencionado. Sí, como está planteado ahorita, Fondolibro son recursos netamente para la administración pública. Y esto no desmerece o no quita que luego puedan implementarse recursos para proyectos comunitarios. O sea, por ejemplo, los estímulos económicos son recursos que se destinan desde el Ministerio de Cultura para proyectos de particulares. Pero Fondolibro en particular es un fondo de gestión del mismo ministerio en coordinación con la Biblioteca Nacional. ¿Por qué igual se van a beneficiar? Porque sí, este trabajo coordinado es con los gobiernos locales y regionales, como mencionaba. El trabajo de coordinación es algo que se viene haciendo desde ya hace algún tiempo. Es bastante fuerte desde la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias. Igual coordinar con las municipalidades de todo el país es un trabajo un poco arduo, ¿no? Pero creo que se está llevando bien. Y sobre todo plantear también metas, ¿no? Como por ejemplo se está trabajando en una propuesta de estrategias, que son estrategias que no solo planean el horizonte de acá al próximo año, porque eso también a veces representa un problema, el no tener un plan de acá, no sé, a 10 años o 20 años, de cuál es el horizonte que quiero hacer o qué acciones quiero desarrollar para las bibliotecas. Entonces, creo que eso es un cambio principal del que Fondolibro pueda tener recursos para el diagnóstico inicial, porque esa es información que nos falta, para el desarrollo de una encuesta también, ¿no? El por qué las personas no acceden a las bibliotecas, o sea, no acceden a las bibliotecas más allá de que no haya bibliotecas en todo el país en este momento, sino también qué servicio quisieran que se les brinde, ¿no? Entonces, yo creo que una encuesta va a ser fundamental en este punto, que sí implica una fuerte demanda de recursos. También las estrategias de capacitación, que son fundamentales, porque pueden haber una serie de acciones que desarrolla el gobierno local y regional, pero si no está capacitado específicamente en el tema de bibliotecas, pues es difícil que haga o que implemente un servicio adecuado, ¿no? La idea no es que la información o el conocimiento se quede en Lima, sino que se descentralice y realmente el plan que se hace acá puede hacerse en cualquier lugar del país, ¿no? Y bueno, sí, creo que eso es como lo importante. Ahorita a nivel también de lo que preguntas ya es más específico, si el bibliotecario quiere acceder, porque las bibliotecas es para bibliotecas públicas municipales, sí tiene un marco legal para exigir, ¿no? Que se implemente ello. También porque la ley orgánica de gobiernos de municipalidades ya establece que alguien debe tener una biblioteca, pero lo dice de manera muy general, ¿no? El gobierno se compromete a tener una biblioteca. Pero una biblioteca, ¿con qué aspectos? O sea, es solo el espacio físico y lo dejo ahí, no capacito, ¿no? O doto de libros. Y yo creo que esta ley sí le da un mayor contenido, ¿no? Un mayor desarrollo a esta propuesta. Sí, porque justo ahí va la pregunta, ¿no? Y reformulo, porque si bien es cierto, el presupuesto va para un tema de gestión y de espacios, sabemos que la mayoría de las personas o gestores de bibliotecas no están bien capacitados. La mayoría de los bibliotecarios están centrados en la capital. Muchas de las bibliotecas cuentan con personas con mucha experiencia, algunos que han trabajado años en este campo, pero que quizá no tengan las herramientas, conocimientos necesarios para poder impulsar
y mejorar, desarrollar las bibliotecas, los servicios bibliotecarios que dan. Entonces, entiendo que Fondo Libro va enfocado, también se puede enfocar a mejorar estas capacidades, siempre y cuando el gobierno local o regional puede enfocar los recursos a este aspecto, porque a veces en los gobiernos locales o regionales, tenemos que decirlo, no ven como una prioridad el desarrollo de una biblioteca. Y es ahí donde podemos a veces caer en espacios que tienen falta de atención en tecnología, con personal preparado, con mucho espíritu sí de servir, pero con poca preparación. Quizá por ahí también está el trabajo de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias, que sé que lo están haciendo, en reforzar el tema de la asistencia técnica y de las capacitaciones que vienen brindando. Como biblioteca, como gestor de una biblioteca, el fondo me resulta muy importante a mí. Pero ¿qué más podríamos quizá mencionar sobre la ley del libro? ¿Qué otros aspectos podríamos atender? Entiendo el tema editorial, el tema de los libros, por ejemplo, de dotar a las bibliotecas con más material. Esto sería un eje importante. La gente va a la biblioteca porque no va a la biblioteca porque no tiene que leer o porque falta un impulso. Hablabas algo de una encuesta y creo que por ahí quizá nos ayudará a esta respuesta, porque es una pregunta eh, muy compleja de analizar, ¿no? De por qué la gente no va a una biblioteca o no lee tanto. ¿Cuál podría ser ahí una tentativa de respuesta? Ustedes que ya vienen trabajando desde la dirección con tantas bibliotecas, ¿cuál ha sido el factor que han analizado y que quizás la encuesta que mencionan va a poder ayudar a detallar más, ¿no? Creo que también parte del enfoque, ¿no?, que se ha tenido antes de lo que representa una biblioteca, no solo como un lugar de acceso a conocimiento, pero en verdad también tiene un desarrollo del aspecto comunitario, ¿no? Las personas pueden acercarse para distintas cosas, o sea, hay bibliotecas donde las personas se acercan a buscar trabajo, hay bibliotecas donde las personas, hablo ya a nivel de otros países, por ejemplo, hay espacios donde son o representan por lo menos un espacio de discusión de derechos, también incluso de cuestiones como conocer normas de higiene. Entonces, creo que si se resalta ese aspecto comunitario, uno va a sentirse mucho más cercano a la biblioteca de lo que generalmente se han sentido, porque solo se ve como el espacio que hay. Si quiero conseguir un libro, voy, ¿no? Pero nada más. Creo que eso también se está trabajando mucho desde la Biblioteca Nacional con todo ese componente digital, ¿no? O sea, ahora se dictan, no sé, hay cursos de ajedrez, de idiomas, o sea, una serie de cosas cotidianas que todos queremos aprender y que en verdad la biblioteca lo ofrece, ¿no? Entonces es otro el acercamiento que se tiene desde esa ley. Y la producción también es importante porque, claro, si hay o hay colecciones desactualizadas, ¿no? El espacio principal para conseguir un libro que me gusta va a ser la librería, ¿no?, que implica una inversión. En cambio, si hay bibliotecas con colecciones, el mismo libro que encuentras en la Feria del Libro de ese año la vas a encontrar en la biblioteca como en Chile, es otro el acercamiento que va a tener la persona, ¿no? O de distintas materias también, porque a veces se dice, ay, no, ¿por qué compraste el último libro del Booktuber? Pero bueno, pero es que sí, en verdad eso no juzguemos a los libros per se por ser malos, sino también por el interés que puede tener una comunidad en enterarse de esos temas, ¿no? En conocer alguna materia. O sea, creo que la diversidad es importante en una biblioteca y que haya un acercamiento de absolutamente todo, ¿no? Para público infantil, juvenil, académicos también. Eso no desvirtúa tampoco el aspecto de investigación que va a tener una biblioteca, ¿no? O sea, puede componerse de distintos espacios, ¿no? No es mañana volvemos la biblioteca enteramente comunitaria y ya no va a tener su componente de investigación, sino que yo creo que lo refuerza, ¿no? Y creo que la ley, por lo menos al tocar todos estos componentes, cambia esa visión, ¿no?, que se tiene de la biblioteca como un espacio sólido y que solo puede servir para una cosa. Un espacio comunitario, como lo mencionas, porque muchas bibliotecas públicas, municipales, como experiencia de otros países, tienen este mismo problema de que han sido escolarizadas, es decir, cuando vas a una biblioteca pública municipal, generalmente el público son escolares, que están buscando alguna materia de investigación, por alguna tarea, alguna materia que les hayan dejado, pero muy poco otro tipo de público. Son raras las bibliotecas donde sí encuentras otro tipo de público, pero generalmente en las municipales
van mayormente escolares, en segundo nivel investigadores, se podría decir, que están buscando algún tema específico. Y ese es el gran reto que tienen desde la dirección, y que ahora la ley del libro puede también enfocarse un poco a darle esa diversidad a una biblioteca, que tenga un tema comunitario, que atienda diferentes aspectos de nuestra comunidad y con diferentes espacios. Y ahí vuelve a recaer el tema de tener un personal preparado, que esté dispuesto a poder emplear estas nuevas estrategias de llegar a la comunidad y conectarse con ella y articularse. Bueno, en todo caso, este es un arduo trabajo. No sé si tengas, Claudia, algún otro comentario más sobre la ley del libro. Creo que este tema lo podemos tocar en una sesión próxima, porque nos gustaría mucho ahondar sobre la ley del libro y sobre cuáles podrían ser aspectos en los que se viene trabajando y futuros cambios que se vayan a aplicar a esta ley, porque entiendo que es una ley que está en crecimiento y en desarrollo y que viene mejorando cada año o especificando campos de atención cada año. Entonces, yo espero que la ley pueda aplicarse muy bien, que tenga muy buenos resultados por el bienestar de las bibliotecas, por el bienestar de los ciudadanos. ¿Algunas últimas recomendaciones que nos puedas dar para ya ir cerrando, Claudia? Sí, bueno, alineado a esto, también la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias está implementando, trabajando en una serie de proyectos normativos, incluye el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bibliotecas, y que va a ser un componente ya específico, ¿no? Para este fortalecimiento del que hablábamos, ¿no? Yo creo que la ley del libro da un marco general de cuáles son los integrantes y cómo se tienen que fortalecer en conjunto, porque si uno falla, pues el otro es difícil que pueda crecer. Si no hay producción, es difícil que teniendo la mejor biblioteca pueda hacer buenas compras públicas. Pero estas marcos normativos específicos creo que van a ayudar también a un trabajo coordinado y que se pueda tener un plan ideal de fortalecimiento, ¿no? Y una conexión, como, no sé, por ejemplo, ahora creo que es importante mencionarlo, que se formó la primera red de bibliotecas de Arequipa, ¿no? Bueno, ese es ya es un aspecto que va a tener un trabajo coordinado de varias bibliotecas de distritos y provincias, ¿no? Para poder implementarlo. Y ahí hay un intercambio de información, hay un intercambio también de capacitación de los funcionarios, y creo que eso es algo bueno, ¿no? Mientras se tenga el marco normativo adecuado, creo que ya las instituciones pueden trabajar de manera coordinada implementando ya lo que ellos les corresponde, ¿no? En este caso la biblioteca como ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas. Una noticia muy importante que acabas de mencionar es el hecho del lanzamiento de la primera red de bibliotecas a nivel nacional, que entiendo está en la provincia de Arequipa y que conforman las bibliotecas de Socabaya, de Yura, de Miraflores y la provincial de Arequipa, que por supuesto saludamos, y que esto es una muestra del avance de que las autoridades sí pueden comprometerse por el desarrollo de las bibliotecas y que sí pueden dar un poco más, enfocar la inversión y enfocarse en estos aspectos. Entonces, yo saludo estos avances. Yo creo que mucha de la gente, también el público que nos sigue ahora, que se ha conectado y que nos están dejando los saludos en las redes sociales de la Biblioteca Nacional del Perú, están muy contentos de escuchar esta noticia, y ya hablaremos en una próxima sesión, quizá con los representantes de esta red, para conocer ahora cómo van lanzando, porque recién ha nacido hace unas cuantas semanas esta red, y vamos a ver cuáles son las proyecciones que tienen a futuro. Estuvimos con Claudia Villena. Claudia Villena, muchísimas gracias. Ella es asesora legal de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias de la Biblioteca Nacional del Perú. Muchísimas gracias, y te comprometo a regresar en una próxima sesión para poder hablar un poco más sobre las diferentes normativas que se vienen trabajando desde la dirección. Muchas gracias por Gracias, acompañarnos esta Elías. tarde. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a Claudia Villena, y ahora vamos a pasar a un segundo tema que fue anunciado y que busca pues compartir un poco sobre las experiencias que se vienen dando. Y esto es los retos y experiencias de las bibliotecas en tiempos del COVID-19, esta pandemia que ha golpeado a diferentes sectores de nuestro país y que por supuesto también ha golpeado los avances y el trabajo que viene desarrollándose en las bibliotecas, muchas de las iniciativas que se han desarrollado en otros lugares con más esfuerzo que en otros con más apoyo que con otros, con más inversión que otras, pero que la pandemia a todos nos ha golpeado en algunos
algunos servicios han tenido que reinventarse, como lo hemos mencionado en otras sesiones. Y como parte de esta experiencia queríamos conocer cómo lo ha afrontado una de las principales bibliotecas de nuestro país. Nos referimos a la Gran Biblioteca Pública de Lima. Para eso contamos con la presencia de Álvaro Tejada. Álvaro Tejada es bibliotecólogo de la Biblioteca Nacional del Perú. Álvaro, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta transmisión. Buenas tardes, Elías. Buenas tardes con todos y todas los que están siguiéndonos esta entrevista, este programa, y con gusto de compartir las experiencias que hemos tenido desde la Gran Biblioteca Pública de Lima, ¿no? Sobre este tema tan complejo que hemos tenido que abordar. Álvaro, conociendo la experiencia que han desarrollado en la Gran Biblioteca Pública de Lima, no podíamos perder la oportunidad de conocer cuáles han sido las iniciativas que se han tomado con ustedes como una de las principales bibliotecas públicas de nuestro país para que otras bibliotecas puedan también aplicar estas iniciativas que ustedes han tomado y a las cuales también vamos a invitar próximamente para conocer a las bibliotecas de Piura, a la biblioteca de Cusco, para ver cómo ellas también han podido aplicar nuevas estrategias, aplicar nuevos recursos de comunicación con los usuarios. Quisimos conversar con la Gran Biblioteca Pública de Lima para poder conocer cuáles han sido estas iniciativas, ¿no? Con el surgimiento de la pandemia y el inicio del aislamiento obligatorio, se cerraron los servicios y con el pasar del tiempo, a fin de continuar atendiendo a los usuarios, se han presentado cambios en la atención. El quehacer del bibliotecario, el quehacer del gestor de una biblioteca ha cambiado mucho. ¿Qué tan complejo ha podido ser este cambio en la Gran Biblioteca Pública de Lima, Álvaro? Para empezar, cuéntanos un poco sobre este tema. Bueno, antes de poder responder, creo que es importante mencionar la etapa previa a la pandemia, ¿no? Nosotros recibíamos un promedio de 1.000 usuarios por día en la biblioteca y tenemos casi 10 salas de lectura de diferentes disciplinas, ¿no? Atendemos como biblioteca pública usuarios desde niños, escolares, adultos mayores, población con alguna discapacidad, sobre todo población invidente. Tenemos profesionales y salas de ciencias, humanidades, arte y literatura, historia, ¿no? Entonces, toda esta dinámica también se complementaba con una agenda cultural presencial mayormente, ¿no? Tendríamos una agenda cultural donde invitábamos a autores, había espectáculos para las diferentes audiencias que he mencionado. Una vez que empezó este tema de la pandemia, tuvimos que lograr reflexionar mucho en cómo mantener esa conexión con la comunidad, ¿no? Porque como habían mencionado previamente, las bibliotecas públicas no son solamente espacios para la educación, investigación, ¿no? O esos espacios donde hay que ir a leer o estar en silencio. Esa dinámica se ha complementado y ha evolucionado en los últimos años. Son espacios vivos donde el ciudadano puede encontrarse, puede dialogar con otras personas, puede acceder a un espectáculo cultural, puede ver una película, puede jugar ajedrez. Entonces, todo eso es un acompañamiento que hacía la Gran Biblioteca previamente a la pandemia. Entonces, fue como que, por un lado, lograr ese equilibrio de mantener el contacto con la sociedad, seguir manteniendo los servicios bibliotecarios, pero ahora desde una modalidad virtual, y de otro lado, mantener la agenda cultural. Entonces, para esto nosotros en principio establecimos una estrategia de trabajar todo un tema de protocolos, ¿no? De normatividad, que no la teníamos adaptada a estos nuevos tiempos. Teníamos que actualizar nuestro reglamento de servicios e incluir, por ejemplo, más servicios digitales que no teníamos antes, los teníamos, pero que no estaban tan potenciados como ahora se necesita. Entonces, actualizamos un reglamento de servicios bibliotecarios que nos ha permitido establecer ahí, creo que eso es importante para las bibliotecas, hacer todo un marco normativo que les permita también establecer qué nuevas metodologías de trabajo van a tener, ¿no? Entonces, a partir de ahí salieron nuevos servicios como el sistema de consultas en línea, ¿no? El OBNP, consultas, referencia y consulta también digital, recursos digitales colaborativos, incluso el préstamo a domicilio, que en la biblioteca no se daba antes, ¿no? Entonces,
Posteriormente fuimos avanzando poco a poco una vez que establecimos el reglamento de servicios en la implementación y diseño ya de puesta de estos servicios, gracias también a todo el equipo de trabajo de la Gran Biblioteca Pública de Lima, que tuvieron que adaptarse también a la modalidad de trabajo virtual, ¿no? El apoyo de la Oficina de Tecnología de la Biblioteca Nacional para poder implementar estas plataformas fue súper importante. Y hubo bastante, yo creo, acogida de parte de la ciudadanía para poder seguir conectados. Y más allá que la biblioteca pública también maneja una red de estaciones de bibliotecarios, ¿no? En diferentes distritos, 5 estaciones de bibliotecas. Entonces, podemos conversar de repente más adelante sobre cómo también las estaciones han venido conectándose con sus comunidades desde lo virtual. Dimos otro paso importante, que es el trabajo de un protocolo del servicio de atención ya presencial casi a finales del 2020 para salas de lectura que podían tener acceso, que podían acceder a los ciudadanos, pero que no tenían bibliografía, sino que daban acceso a internet, por ejemplo, daban acceso a una computadora súper importante, o un lugar para estudiar, que también era bastante necesario, porque una de nuestras salas que mayor demanda tenía era la sala de estudios. Entonces, esos dos servicios se plantearon y se propusieron con todas las medidas de bioseguridad y lo logramos hacer también. El préstamo por delivery, bueno, fue a diversos distritos, se contrataron algunos servicios tipo motorizados, ¿no? Que llegaban a diferentes distritos de Lima, para aquellas personas que no podían trasladarse en la biblioteca por temas de edad o de salud, o diferentes motivos, entonces queríamos seguir conectados. Entonces, yo creo que eso han sido principalmente el trabajo de innovación, de establecer protocolos y de ir poco a poco, porque creo que no ha habido una fórmula para las bibliotecas, sino ir trabajando sobre la marcha, que es lo que ha podido funcionar. Con la experiencia que tienes como bibliotecólogo y después de contarme toda esta mecánica que han tenido que mover todo este cambio profundo en la Gran Biblioteca Pública de Lima, con la experiencia que tú tienes como bibliotecólogo y has podido conocer quizá en otras bibliotecas, ¿qué tan complejo habrá podido significar esto? ¿Qué tanto se habrá multiplicado lo difícil para otras bibliotecas que no tienen la magnitud de la biblioteca, de la Gran Biblioteca Pública de Lima? Yendo no solamente cerca a las bibliotecas distritales, ¿no? Que tenemos, las bibliotecas municipales de los distritos. Y no quiero ir más allá porque, claro, muchas bibliotecas han, por supuesto, diversificado sus servicios y se han acoplado muy bien con nuevas estrategias, pero otras no tanto, ¿no? Qué tanto esta labor carga a un responsable de una biblioteca que no, tal vez no cuente con tantos recursos? Esto te lo consulto ya a manera de una opinión, no espero que tengas una data concreta, pero con la experiencia que tienes en el campo quizás nos puedas más o menos orientar a los usuarios de las bibliotecas que a veces creemos que es muy fácil hacerlo. Sí, es una pregunta compleja, pero también importante, ¿no? Porque, a ver, en las bibliotecas municipales, comunales, públicas del país, todos sabemos que hay muchas deficiencias, ¿no? Que hay que superar. Poco o nulo presupuesto, colecciones que a veces no están muy actualizadas, el nivel de desfase que hay en manejo de herramientas digitales también por parte del personal, en situaciones, ¿no? O algunas bibliotecas se han convertido en oficinas administrativas incluso, entonces todo eso nosotros como Biblioteca Nacional lo sabemos, pero apostamos por una biblioteca que tenga un gran potencial desde la innovación de su trabajo, ¿no? Y esto se da gracias a, yo creo, el esfuerzo y el trabajo de los bibliotecarios, ¿no? Que es súper importante. Es el logro que tienen de conectar con sus comunidades y de formar redes, ¿no? Que les permitan decir, mire, ahora estamos haciendo este tipo de trabajo, estamos generando comunidades en torno a la lectura, en torno al libro, en torno a actividades. Y creo que esta pandemia nos ha dado esa posibilidad, ¿no? De utilizar las redes sociales, por ejemplo, para seguir manteniendo ese contacto, porque las redes sociales pienso que son una gran oportunidad en este contexto. Muchos de nosotros, si bien es cierto, no tenemos en la biblioteca computadoras o bibliografía actualizada, pero todos, la mayoría de peruanos, ya, o sea, hay un promedio de 16% más de la población peruana que tiene un teléfono móvil, ¿no? Según datos estadísticos.
y de alguna manera puede conectarse a Internet. Y eso permite poder usar el YouTube, el Instagram, el Facebook. Y he visto mucho el trabajo de bibliotecas comunitarias, municipales, que han establecido, por ejemplo, clubes de lecturas a través del WhatsApp, ¿no? Porque ha sido una oportunidad de seguir en contacto con sus lectores, o comunicar los libros a través de Facebook. En general creo, logrado una empatía también y una conexión con otros públicos, con otras audiencias que quizá antes de la pandemia no estaban muy identificadas o no iban a la biblioteca. Y son nuevas audiencias que también han demostrado que pueden usar la biblioteca como un espacio de encuentro, como un espacio de acompañamiento, más en este contexto, como decía, ¿no? Que no es solamente el acceso a la información o a educación, sino el poder entretenernos con una presentación de un libro, un espectáculo cultural desde lo virtual. Y eso es lo que han estado haciendo muchas de las bibliotecas. Y por eso yo creo que ha sido también una experiencia, ¿no? Claro, y justo comentaba con Claudia Villena, quien entrevistamos en el primer bloque, sobre la importancia de fomentar el uso de las tecnologías en las bibliotecas. Creo que la pandemia ha hecho girar un poco a los responsables de las bibliotecas hacia un escenario que no estábamos aprovechando en la mayoría de los casos, ¿no? Y que ahora, como bien lo señalas tú, nos ha significado conocer a un público que quizá no conocía la biblioteca, pero ahora por los cuentacuentos, por los conversatorios, por las exposiciones que se dan vía internet, están más cerca, ¿no? Porque la mayoría de las personas que pudieran asistir a una biblioteca de su comunidad era porque tenían una cierta cercanía a nivel de distancia, pero ahora con el internet esa distancia se ha cortado más y ahora la conocen. Creo que por ese lado también muchas de las personas o responsables o gestores de bibliotecas en los últimos meses o en el último año hemos aprendido más sobre las diferentes herramientas tecnológicas que lo que aprendimos en otros diversos años, ¿no? Y los que ya sabíamos hemos buscado incluso especializarnos un poco más sobre este campo. Eso es un lado positivo, por así verlo, de este contexto que nos trae la pandemia. Y hablando sobre esto, la mayoría de las bibliotecas se han enfocado en un tema tecnológico, pero yo quería consultarte sobre un tema específico que la Gran Biblioteca Pública de Lima ha implementado, y ya lo mencionábamos en una conversación por interno, la analogía. Mientras muchos han ido por un tema digital, ¿no? Por un tema tecnológico, la biblioteca, aparte de estos servicios, ha implementado un servicio que parecería muy esencial, el teléfono, Aló BNP. Aló BNP, o sea, yo escucho Aló BNP y pienso que es un servicio para llamar y consultar y pedir un libro, pero no es así. Cuéntanos un poco más sobre este tema, Álvaro. ¿Qué es Aló BNP? Gracias por la pregunta. Es uno de los principales proyectos que estableció la Gran Biblioteca Pública de Lima, justamente porque también hay un gran porcentaje de la población que no tiene acceso a Internet. Eso también es real, ¿no? Estamos hablando también de más o menos un promedio de 15 millones de peruanos que no accede a Internet. Y de ese porcentaje, por ejemplo, hay una población muy vulnerable que son los adultos mayores, ¿no? Del cual 72%, más del 72% tiene o deficiencia o desfaz con el uso de tecnología o acceso a Internet. Entonces necesitábamos diseñar un servicio de extensión bibliotecaria, como lo conocemos, que sea no presencial y no virtual, pero que vaya desde lo analógico, ¿no? Y así es que nació Allo BNP. Nosotros este servicio le hemos tomado mucho cariño porque permite conectarnos con estas personas desde sus hogares, ¿no? Poder acompañarlos a través de una llamada telefónica semanal de 30 minutos, ¿no? Y acompañarlos durante 2 meses. Y se genera esa empatía entre los bibliotecarios, bibliotecarias y los usuarios, ¿no? Para ellos escogen en una relación de títulos que nosotros les proponemos. Hay diversos temas que se pueden leer, no solamente literatura, también pueden leer ciencias sociales o también publicaciones periódicas como los hemerográficas, ¿no? Los diarios. Entonces, es un servicio para acompañar, para estar más cerca
a poblaciones vulnerables también, y para poder seguir brindando un derecho importante, que es el derecho a la información, ¿no? El derecho a la cultura, que no se pierde en ningún contexto, ni aún en contextos de encierro. Entonces ha sido una grata experiencia. El servicio está en expansión, tenemos aliados como la Municipalidad de Lima, el Ministerio de Cultura, ahora van a entrar voluntarios, entonces queremos llegar a más de 2.000 personas, tiene un alcance nacional, ¿no? Si bien es cierto, se enfoca en adultos mayores, pero también se pueden inscribir menores de edad o cualquier persona que requiera que le lean y que tenga dificultades con el acceso a la tecnología. Entonces, hay una página web que la puedo mencionar, que es alo.bnp.gov.pe, donde podrían encontrar mucha información sobre esto, cómo inscribirse. Y bueno, este servicio ha sido recientemente incluso premiado por una organización Qué bueno. internacional, ¿no? Que es información electrónica en bibliotecas, justamente por esa dinámica, ¿no? De acompañamiento que tiene con la ciudadanía y por ir a lo analógico. Entonces yo creo que junto a otras experiencias que se han dado en el mundo, al ONP ha resaltado esa parte de disfrutar el acceso a los libros, el acceso a la cultura, desde una llamada telefónica. Bueno, y a todos los seguidores de las redes sociales de la Biblioteca Nacional del Perú, si no conocían el servicio, pues es un servicio muy innovador y si ustedes tienen un abuelo, un pariente que por X motivos no pueda hacer uso del Internet, bien lo pueden inscribir en esta página que Álvaro nos ha mencionado y podrían reservar una lectura para ellos. Me parece una forma muy, muy importante de poder abrir espacios de conocimiento a todo ciudadano sin distinción y que facilita mucho el acceso a la información. Álvaro, esta iniciativa que mencionas puede ser bien replicada por otras bibliotecas a nivel nacional, otras bibliotecas públicas, porque aquí no se necesita mucho del recurso tanto tecnológico como poder anunciar en algún medio de comunicación que la biblioteca ha puesto en servicio tal teléfono para llamar y poder reservar lecturas. Que una forma tan bonita de que una persona conecte con otra a través de una lectura. Esto me parece que justamente a través de este tema de interacción y de poder colaborar, porque es un tema colaborativo también, ha sido una de las cosas de poder obtener este premio, este reconocimiento que la Gran Biblioteca Pública de Lima ha recibido, que la Biblioteca Nacional del Perú ha recibido. Felicitaciones por ello, Álvaro, y espero que iniciativas como esta sigan replicándose. Y qué bueno que está creciendo, por lo que me comentas, con la participación del Ministerio de Cultura, con una red de voluntariado, que me parece muy, muy bueno. Cuéntanos, Álvaro, quizá haya otra iniciativa que nosotros no conozcamos o no podamos, quizá a la que podamos acceder, aparte de Aló BNP, ¿qué otros servicios podríamos destacar? Entiendo que la Gran Biblioteca Pública de Lima ha implementado varias líneas de acción. Muchas han recurrido al delivery, otras a conversatorios online. Ese tema de Aló BNP es muy importante mencionarlo, que no es tan complejo, pero quizá hay otro que nos puedas mencionar. Sí, claro. Justamente el premio, bueno, que ganó al ONP es el premio a la innovación, y detrás de este proyecto hay muchas personas, ¿no? Hay una coordinación que está a cargo de este servicio, hay voluntarios, hay bibliotecarios, y a todos ellos también las felicitaciones porque han logrado esa empatía y esa comunicación con el ciudadano, ¿no? En una época bastante complicada. Y bueno, hay otras líneas de trabajo que hemos venido desarrollando más desde lo digital, pero que también creo que son importantes mencionar. Una de ellas es el sistema de consultas en línea, ¿no? Esta es una plataforma que tiene un componente interesante, que es la referencia y consulta en línea, porque si bien es cierto, muchas bibliotecas estuvieron haciendo actividades culturales, el ciudadano también necesita información para seguir estudiando, investigando, entonces necesita respuestas puntuales para desarrollar sus trabajos, sus tareas, y justamente nosotros como bibliotecarios hemos estado como filtrando información de la red para poder a la fecha tener más de 3.000 recursos ya de acceso abierto que pueden servir en diferentes disciplinas, ¿no?
no solamente para público infantil o escolar, sino para investigadores, para profesionales que están desarrollando diferentes trabajos. Entonces ellos tienen la posibilidad de entrar a consultas.bnp.gov.p, que es la página, y hacer su consulta puntual sobre algún tema de investigación, y nosotros en un tiempo máximo de 48 horas le hacemos llegar la información de lo que necesita, ¿no? Una bibliografía, un tema muy específico, y este servicio tuvo los recursos digitales colaborativos, los que decía de acceso abierto, que estuvieron alineados a la plataforma de Aprendo en Casa. Y esto fue muy valorado por las instituciones educativas del Estado, ¿no? Porque cada semana el Ministerio de Educación planteaba una currícula de temas, pero ponía 2 o 3 links para que los escolares investiguen, y en este caso nosotros veíamos, por ejemplo, si había un tema que se ponía en la plataforma semana a semana en diferentes cursos, para primaria, para secundaria, colocábamos en esos temas de matemática, comunicación, inglés, una serie de links de acceso abierto, pero validados por profesionales bibliotecarios, para que los escolares puedan hacer indagación y para que puedan hacer sus tareas escolares. Y ha habido todo un trabajo de selección y muy interesante, ¿no? Otro tema que hemos desarrollado es el club de lectura, pero no solamente un club, sino se han trabajado diferentes clubes de lectura de acuerdo a edades. Un club de lectura para niños, para población invidente, por ejemplo, Leyendo Contacto, que es de la sala para personas con discapacidad visual, ¿no? De lectura en libros en braille, las mismas estaciones de bibliotecas públicas que ya tenían sus comunidades y conocían al bibliotecario en muchos casos, entonces formaron sus propios clubes, porque cada biblioteca tiene su contexto local, sus contenidos locales, ¿no? Sus contenidos, sus autores. Entonces en base a eso formaron los clubes de lectura por WhatsApp, que les parecieron un medio más cercano para ellos, ¿no? Para acercar padres, hijos, por la facilidad de acceso y el conocimiento de esta red que es el WhatsApp, ¿no? Entonces, ese es un servicio súper interesante. Y otro de los servicios a los cuales hemos sacado mucho provecho, y creo que las bibliotecas públicas a nivel nacional lo pueden utilizar también, es la biblioteca pública digital, ¿no? La biblioteca pública digital, desde que se implementó como un servicio aquí en Perú y por la Biblioteca Nacional, ha tenido más o menos 85.000 lecturas, más o menos, entre descargas y préstamos. Entonces ahí ya podemos ver la magnitud de la ciudadanía en el acceso a libros, ¿no? No solamente a veces puedes encontrar un libro ya liberado de derechos de autor en Google, sino que con la biblioteca pública digital puedes tener libros que tienen derecho de autor, pero que puedes prestarlos desde lo virtual para leer, para poder estar en contacto con la biblioteca. Es un préstamo, entiendo, de un material digitalizado. No es un material físico, es un material digitalizado que yo lo puedo tener por unas cuantas semanas, y de ahí ese mismo material puede pasar al dispositivo electrónico de otra persona. Es tener temporalmente un material que de lo físico ha pasado a la digital. Me parece una buena iniciativa y que muchas bibliotecas deberían enfocarse. Álvaro, todas estas iniciativas que me comentas son muy buenas en realidad, y la pregunta que viene a mi mente inmediatamente es, una vez que pase la pandemia, como todos lo deseamos, estas iniciativas, entiendo, van a continuar, quizá van a reducirse un poco en su magnitud, o qué alternativas están pensando esta biblioteca, porque van a tener que volver a la misma atención, pero quizá va a existir esa demanda del público que antes no había y que ahora ya está a nivel nacional, por ejemplo, por iniciativas como Allo BNP, que exigiendo que esto se mantenga y que crezca, ¿por qué no? En realidad todo el diseño de estos servicios, como mencionaba al principio, han sido hechos a través de protocolos y están establecidos con normativa, ¿no? de reglamentos. Entonces, el tener esa normatividad les da un sostenimiento ya en el tiempo. Por eso yo indicaba que es importante hacer todo un marco normativo de nuestros reglamentos como bibliotecarios, ¿no? De las bibliotecas, para que los servicios que estemos implementando ahora continúen, para que puedan tener cierto presupuesto, para que puedan tener recursos y para que sigan. En realidad nosotros pensamos continuar, estos servicios han venido para quedarse ya.
y estas nuevas modalidades de acercamiento a otras audiencias desde lo virtual también. Entonces, existe esa posibilidad, ¿no?, de expandir nuestros servicios digitales o analógicos como el ONP o el servicio de delivery o extensión bibliotecaria, trabajar los protocolos, van a cambiar muchas cosas, definitivamente va a haber un antes y un después, ¿no? Las bibliotecas van a tener que apostar en implementar más tecnología, por ejemplo, trabajar Claro. los protocolos de atención en los servicios, evitar las aglomeraciones, ¿no? Establecer horarios por turnos, mantener servicios innovadores funcionando, establecer préstamos por delivery, extensión bibliotecaria, potenciar esa red de servicios de extensión bibliotecaria, pero yo pienso que sí, se van a quedar porque es una necesidad y que el ciudadano ha demostrado de que sí los utiliza. Estamos viendo 85.000 descargas en BNP Digital, estamos viendo casi 4.000 recursos digitales que están siendo permanentemente consultados, 6 clubes de lectura a través de WhatsApp. Entonces, hay una gran cantidad de expectativa y de uso de los servicios por parte de la ciudadanía. Y pienso de que sí es necesario continuar, pero sí siendo sincero, trabajando un marco normativo, como decía. Álvaro Tejado, ya entrando a la parte final de la entrevista, y quiero recoger de tu parte con la experiencia en el campo de la bibliotecología. ¿Qué experiencia nos deja o qué experiencia nos va a dejar? ¿Qué lecciones aprendidas nos dejará la pospandemia en el quehacer del bibliotecario, en el quehacer de las bibliotecas? ¿Cuál crees que será esas lecciones aprendidas? Me parece que es una interesante pregunta. Desde mi punto de vista es que las bibliotecas han renacido en el sentido de que han demostrado en esta difícil coyuntura estar cerca a sus comunidades, ser espacios que a pesar por ejemplo, ahora estamos en una nueva cuarentena, pero seguimos en contacto con actividades de Facebook, de WhatsApp, YouTube, tenemos los booktubers que siguen promoviendo los libros, ¿no?, por canales de YouTube. Tenemos club de ajedrez ahorita mismo que estamos desarrollando en la Gran Biblioteca Pública de Lima, talleres de origami. Entonces, pienso que las bibliotecas son espacios que en este contexto son muy necesarias para la salud, ¿no?, social, sobre todo, para el acompañamiento de las personas, adultos mayores, niños, familias, que realmente necesitan nuestro trabajo y nuestros servicios. Entonces, yo creo que eso es lo importante, el darnos cuenta de que esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir también nos ha permitido ver que nuestras bibliotecas se han mantenido, ¿no? Si bien es cierto, y nos ha hecho también exigir a nosotros generar nuevas competencias, ¿no? Como aprender a usar nuestras redes sociales, que las usamos quizá para temas más personales, pero para implementar servicios ya y seguir en contacto con nuestros ciudadanos. Entonces, me parece de que ese es uno de los puntos, creo, más importantes. Yo he visto el trabajo, por ejemplo, en las bibliotecas comunitarias, muy interesante, de los clubes de lectura que están haciendo, desde Facebook, súper interesantes. Hay localidades donde se han acercado a los autores para que los autores de los libros puedan presentar sus publicaciones, ¿no? Autores en pantalla, por ejemplo, es otro de los temas que he visto que han desarrollado. Otras bibliotecas he visto que han usado las herramientas de Google, por ejemplo, para usar el Google Classroom para formar como grupos o salas de estudio, ¿no?, por diferentes temáticas. La misma Biblioteca Pública de Lima tuvo un acercamiento con los estudiantes que están preparándose para postular a la universidad y cada semana venía poniendo contenidos, ¿no?, de diferentes temas para estudiantes preuniversitarios. Entonces, y personas que no podían ir han tenido el delivery, han tenido la posibilidad de una llamada telefónica, y eso nos ha permitido demostrar a la sociedad y sobre todo a las autoridades locales, ¿no?, que realmente las bibliotecas sirven y las bibliotecas están cerca a sus comunidades y son muy importantes en este contexto. La utilidad, la reinvención, La ¿no?, y la reinvención. creatividad.
la creatividad. Palabras muy importantes. Muchísimas gracias a Álvaro Tejada, quien es bibliotecólogo de la Biblioteca Nacional del Perú, por habernos acompañado en esta sexta sesión de Fortaleciendo el SNB. Muchas gracias, Álvaro. No sé si quieres decir un mensaje último para los bibliotecólogos y todo el público en general que nos está siguiendo a través de esta transmisión. Gracias, Elías, gracias a la Dirección de Políticas Bibliotecarias, y básicamente felicitar el trabajo como siempre hago, de todos los bibliotecarios, ¿no?, que están tras este trabajo a nivel nacional, porque este trabajo de innovación, de repensar sus servicios, es importante. Y a veces, claro, sabemos que no hay recursos, sabemos que es difícil, pero no es imposible, y creo que como profesionales con mística, ¿no?, porque si trabajamos en una biblioteca, tenemos que tener esa mística de servicio, de atención al ciudadano. Es importante valorar este esfuerzo que están haciendo y bueno, desearles muchos éxitos en adelante. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Agradecemos la presencia de Álvaro Tejada, de la Biblioteca Nacional del Perú, bibliotecólogo de profesión, y estuvimos más temprano con Claudia Villena hablando sobre la ley del libro y su vínculo con el desarrollo de las bibliotecas. Muchas gracias a todos los seguidores que se han unido a esta transmisión. Tenemos por ahí seguidores de Argentina, de Ecuador, que han dejado sus saludos en los comentarios de esta transmisión. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar siempre presentes, seguidores de diferentes regiones y departamentos de nuestro país también, de Pasco. Gracias a todos, nos gustaría leer el mensaje y saludo de todos. No nos va a dar mucho el tiempo, pero muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Seguiremos transmitiendo. Acompáñenos en una próxima sesión, la séptima será, de Fortaleciendo el SNB, el Sistema Nacional de Bibliotecas. Y también recuerden visitar la página web del SNB, que es www.snb.gov.pe. Para despedirnos, vamos a dejarlos con un video que nos va a orientar sobre la creación de redes de bibliotecas. Así que ya lo saben, estaremos compartiendo este tipo de contenidos en nuestras sesiones. Muchas gracias a todos. Elías Casasola se despide. Muchas gracias a todos los seguidores. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Hola, soy Elizabeth Alberco, especialista de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias. Hoy día, desde la Biblioteca Nacional del Perú, vamos a guiarlos en el proceso de creación de una red de bibliotecas. Las redes servirán de base o soporte a los centros coordinadores regionales del Sistema Nacional de Bibliotecas, logrando ampliar la cobertura de los servicios bibliotecarios y promoviendo la optimización de la gestión bibliotecaria, beneficiando de este modo a más ciudadanos. Los requisitos que se necesitan para formar una red de bibliotecas son los siguientes: contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Bibliotecas, contar con un acuerdo que apruebe la integración de la biblioteca a una red, suscribir un acta de constitución de la red consultando a la Biblioteca Nacional del Perú los formatos aprobados según su tipo de biblioteca, contar con personal bibliotecario para la gestión y prestación de servicios sustentando con contratos o resolución de personal asignado, tener acceso a Internet desde sus instalaciones y otros aspectos que serán requeridos por la Biblioteca Nacional del Perú según el tipo de biblioteca. La creación puede ser realizada de dos formas. La primera, motivada por un mínimo de 4 bibliotecas, que deben cumplir con lo siguiente: proximidad o área geográfica, identidad cultural, viabilidad territorial. La segunda, promovida por los centros coordinadores regionales del Sistema Nacional de Bibliotecas, para lo cual deberán gestionar la formalización de esta mediante un acta de coordinación. La suscripción del acta de constitución será oficializada por el titular del Centro Coordinador Regional del Sistema Nacional de Bibliotecas. Luego de eso, comunicar la constitución a la Biblioteca Nacional del Perú, adjuntando toda la información indicada, y su respuesta podrá ser favorable o no favorable, cuando la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias precisa observaciones que deban subsanarse y para lo cual se tiene 15 días hábiles. Si no se absuelven en el plazo señalado, se dará por concluido el trámite, que no impide que se pueda iniciar nuevamente. Finalmente, se reconocerá la red mediante resolución jefatural emitida por la Biblioteca Nacional del Perú.
Algunas consideraciones finales. En caso de que la región no cuente con un centro coordinador regional, la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias se encargará de gestionar la creación, funcionamiento y monitoreo de la red. Cualquier duda o consulta al respecto podrán ser realizadas a la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias, ya sea mediante correo electrónico a tdpb@bnp.gov.pe o también a los teléfonos 513-6900, anexo 7249.